reposo nos invita a descansar. Qué tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Les doy la bienvenida una vez más a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo a través de nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Una vez más, me da mucho gusto de saludarles. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial porque nos ha cuidado durante toda esta semana laboral y hoy día viernes, día de preparación en esta costa del este de los Estados Unidos donde transmitimos estos programas. Ya estamos entrando a las primeras horas del Día del Señor, así que aprovecho esta oportunidad para desearles un feliz y bendecido Día del Señor. Antes de entrar de lleno al estudio de esta hora, vamos a tener una palabra de oración para que así el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra, nos instruya, nos redarguya y nos enseñe el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias por habernos permitido llegar hasta este día viernes, día de preparación, ya en las primeras horas de su santo día de reposo en esta área, en esta costa del este de los Estados Unidos de Norteamérica, donde transmitimos estos programas. Le damos las gracias por la vida y la salud, por habernos cuidado durante toda esta semana laboral. Gracias, Señor, por que nos da otra vez la oportunidad de estudiar juntos su palabra. Pedimos, Padre, que su bendición sea con cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos y con aquellos que han de ver este programa en otra oportunidad. Oramos, Señor, para que este mensaje usted lo pueda llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por escucharnos. Pedimos la bendición del Espíritu Santo para que iluminen nuestras mentes, abran nuestro entendimiento para entender su palabra en esta hora. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, estamos felices, contentos y agradecidos al Señor porque una vez más podemos congregarnos juntos a través de estos medios y estudiar un tema más de la palabra del Señor. Así que donde quiera que usted esté sintonizando esta señal, en cualquier lugar de este estado de la Florida donde nosotros transmitimos estos programas, o en cualquier estado de esta gran nación de Norteamérica, o en cualquier país de Centro, Suramérica, el Caribe o el mundo, les doy la bienvenida. Espero de que este tema de hoy sea también de mucha bendición, tanto para ustedes como para este servidor quien les habla. Recuerden que si usted está sintonizando este programa por primera vez o segunda vez tal vez, en esta plataforma en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel, lo único que le pedimos siempre que por favor suscríbase a nuestro canal, solamente presionando allí suscribirse. Y no se olvide de activar la campanita. Cuando usted se suscriba, active la campanita con todas las notificaciones y dele un me gusta a estos videos o a estos mensajes. De esa manera, usted nos ayudará para que este canal pueda seguir creciendo y otras almas
Ustedes pueden ser colaboradores, si ustedes no lo sabían, con estos 3 pasos que les acabo de mencionar. Ustedes pueden colaborar para que otras almas que no conocen estos mensajes puedan conocerlos y puedan conocer la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin. No se olvide también de compartir estos temas que usted escucha cada semana a través de este programa Estudiando Juntos la Biblia. Lo único que usted tiene que hacer, solo con el toque de un botón en su teléfono inteligente o tableta, usted le puede enviar este mensaje a cualquier persona que usted conozca en cualquier parte de este país de Norteamérica o en cualquier otro país de Latinoamérica o el mundo, solamente presionando el botón allí que dice compartir. Y en segundos esa persona recibirá este mensaje y esa persona podrá también conocer el Evangelio de salvación. El Señor nos ha llamado con ese propósito, queridos hermanos y hermanas. El Señor nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que cada uno de nosotros somos responsables en compartir estas buenas nuevas de salvación. Yo sé que muchos hermanos se me acercan y me dicen, es que yo no puedo predicar, no tengo tal vez el don de pararme frente a un público o detrás de un púlpito, pero usted puede hacer obra misionera compartiendo estos mensajes que usted escucha cada semana y sembrando la semilla en los corazones de las personas que usted conoce, tal vez familiares suyos que nunca han escuchado estas buenas nuevas de salvación, algún ser querido, algún compañero o compañera de trabajo, alguno de sus vecinos tal vez. Usted puede enviarle estos mensajes a menos que esa persona le escriba a usted y le diga, no me envíe ya estos mensajes, no me interesa escucharlos. Ya eso es diferente. Ya esa responsabilidad no va a caer sobre usted en el día del juicio, ni sobre mí, sino que caerá sobre esas personas, sobre sus propias cabezas. Así que, hermanos, trabajemos unidos para que este canal pueda seguir creciendo y estos mensajes puedan cruzar fronteras, países y puedan llegar hasta lo último de este planeta Tierra. Vamos a continuar con esta serie en este programa de hoy. Tenemos muchos temas en el tintero, vamos a decirlo así. Estamos abordando una serie nueva titulada Parábolas de Vida Eterna. Así que hoy no va a ser la excepción. Como ustedes ven ahí el título en vuestras pantallas, este es el título de la serie, Parábolas de Vida Eterna. Y hoy vamos a hablar de esta parábola, vamos a estudiar esta parábola, la parábola de la levadura. Interesante parábola, tiene un significado muy hermoso y muy importante para nuestras vidas. Estas parábolas nos van a preparar a nosotros para un día entrar al reino de los cielos. El título de introducción de este tema de hoy se encuentra registrado allí en Mateo capítulo 13, versículo 33. No se olvide de tener sus libretas y sus cuadernos a la mano. Todavía tiene tiempo de enviarle este enlace, compartir este enlace ahora mismo con cualquier persona que usted conozca, familiar suyo o algún ser querido. Envíele este enlace. Tiene tiempo para que esta persona pueda escuchar esta programación ahora mismo que estamos saliendo en vivo. Repito, Mateo capítulo 13, versículo 33, palabras de Jesús, por supuesto. Jesús dijo, otra parábola les dijo, el reino de los cielos. Recuerden que cuando Jesús usaba esa expresión, el reino de los cielos o el reino de Dios, se refería, por supuesto, al evangelio. Por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Interesante, por eso yo subrayo esa palabra todo, porque no dice hasta que parte de la masa fue leudada. No dice así el texto bíblico. Jesús no dijo eso. Jesús dijo hasta que todo fue leudado. Tengamos en consideración, pensemos en esa palabra todo. Lucas capítulo 13, Jesús también, hablando de esta parábola, también está registrada en el libro de Lucas, versículos 20 y 21, Jesús dijo, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿Se da cuenta? El reino de Dios, o sea, el evangelio. Estaba hablando expresamente del evangelio.
versículo 21 de Lucas 13. Es semejante, dijo Jesús, a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo, vuelve y lo menciona Jesús. Jesús fue enfático. Todo hubo fermentado. En el versículo anterior de Mateo 13:33, Jesús dijo hasta que todo fue leudado. Y en Lucas dice hasta que todo hubo fermentado. O sea, toda la masa fue leudada, no una parte de la masa. Cuando esta mujer agregó a la masa agregó la levadura en esas 3 medidas de harina. En el estudio de hoy abordaremos otra gran parábola de Jesús titulada la parábola de la levadura. Esta parábola tiene un significado muy importante para nosotros, ya que está relacionada con la obra de la gracia de Cristo obrando en el corazón del que la recibe. La obra del Evangelio en la vida del que recibe a Cristo logrará un cambio y una transformación que ningún ser humano puede hacer. ¿Quién puede hacer esa obra? Solamente el poder de Cristo a través del Evangelio. Confío en el Señor que este estudio de hoy sea de gran bendición para nuestras vidas. ¿Con qué, según la Biblia, se relaciona el reino de Dios? ¿Por qué? Porque Jesús comenzó diciendo, el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a una mujer que tomó 3 medidas de harina y colocó en ellas levadura. Vamos a ver con qué Jesús relacionaba cada vez que mencionaba el reino de Dios o el reino de los cielos. Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, ahí está la respuesta. Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué vino predicando? El evangelio del reino de Dios. Diciendo, dice el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, cuando Cristo predicaba acerca del reino de Dios o acerca del reino de los cielos, ¿de qué estaba hablando, queridos hermanos y hermanas? Estamos viendo ahí en la última parte del versículo 15 de Marcos 1. Estaba refiriéndose al evangelio. O sea, cuando Jesús habló de la parábola de la levadura, que fue colocada en 3 medidas de harina, estaba refiriéndose a la obra del evangelio en la persona que lo recibe. Dice que toda la masa fue leudada. Vamos a la parte introductoria entonces. El reino de Dios en la parábola de la levadura que tomó la mujer y la escondió en 3 medidas de harina representa la obra del evangelio en el corazón del que lo recibe. El texto de Mateo 13:33, lo acabamos de leer, dice que todo fue leudado, o sea, fermentado. No dice que parte de la harina fue leudada. No, Jesús nunca enseñó eso. Dice que todo fue leudado, o sea, que la obra que Dios hace en el corazón del ser humano, que recibe el evangelio, es un cambio total. O sea, todo debe ser transformado. No alguna parte de nuestra vida, sino toda nuestra vida, toda nuestra vida antigua, nuestra vieja naturaleza, toda debe ser transformada por el poder del evangelio obrando en el corazón del que lo recibe. La palabra levadura da esta palabra, noten lo que significa. En la fabricación del pan, la función de la levadura es provocar que la masa aumente su tamaño. La levadura tiene un nivel nutricional contenido en micronutrientes, como las vitaminas B1, B2, B3, B6, ácido fólico y vitamina B12. Interesante esta definición, ¿no les parece?
Eso es lo que hace la levadura. O sea, la levadura tiene un nivel nutricional y tiene micronutrientes. ¿Qué hace la palabra de Dios a través del Evangelio en tu vida y en mi vida cuando la recibimos? Nos nutre, nos ayuda a crecer espiritualmente. El pan con levadura estaba prohibido durante la fiesta de la Pascua, cuando se debía comer el Cordero Pascual, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículo 8. También no era usada la levadura durante la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba el día 15 del primer mes, en Abib, de acuerdo a Levítico capítulo 23 y el versículo 6. Pero la levadura sí era permitida en el sacrificio por ofrendas de paz. Lo leemos en Levítico 7:13. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Elena G. White escribió esta declaración. Leamos juntos esta hermosa declaración, por favor. Juan se refería a el Bautista, por supuesto, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. Juan el Bautista proclamaba la venida del Mesías e invitaba al pueblo a arrepentirse. Como símbolo de la purificación del pecado, bautizaba en las aguas del Jordán. Así, mediante una lección objetiva muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. ¿Escucharon esa declaración? El deseado de todas las gentes, página 80, capítulo 10 de este maravilloso libro. Entonces dice ahí esa declaración, prestemos atención especialmente a lo que está resaltado en amarillo. Dice que para que pudieran formar parte del pueblo elegido de Dios, estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. O sea, el corazón, no parte del corazón, tiene que ser purificado. El corazón completo. Tu corazón y mi corazón, no parte de él, no la mitad del corazón. Esto es lo que muchos profesos cristianos no entienden hoy en este tiempo. Piensan que por el solo hecho de ir a la iglesia ya están salvos o van a ser salvos. Pero siguen viviendo parte de su vida, siguen practicando cosas que el mundo practica. O siguen haciendo cosas que el mundo hace. O siguen preservando tal vez algunas cosas que el mundo pues acostumbra a hacer. Pero dice la Biblia que cuando la mujer colocó la levadura en esas 3 medidas de harina, y dijo Jesús, no lo digo yo, que todo fue leudado. Así que sin la purificación de tu corazón y de mi corazón, sin la purificación completa de toda nuestra vida, no podremos nunca entrar al reino de los cielos. Ojalá que nosotros podamos entender este mensaje en el día de hoy. Es muy importante. Pregunta: ¿qué más representaba la levadura? Vamos a abundar un poco en cuanto a esto. La levadura representaba también las falsas doctrinas y la religión falsa de los líderes de la nación judía en los días de Cristo, que se mostraban justos por fuera delante de los hombres. Eran personas que se mostraban muy justos por fuera delante de los hombres y la gente los reverenciaba. Rabí, rabí. Y pues, pero estos hombres, líderes de la nación judía en los días de Cristo, pues a través de sus falsas doctrinas y su religión falsa, pues esa levadura vamos a ver qué representaba también. Jesús dijo estas palabras contenidas en Mateo 16, versículo 6 y versículo 12. Mateo 16, 6 dice: y Jesús les dijo especialmente a los discípulos, a sus discípulos: mirad,
guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Dos grupos de líderes de la nación judía, los fariseos y los saduceos. Versículo 12, Cristo les aclara un poquito mejor a los discípulos lo que quiso decir en el versículo 6. Entonces entendieron, o sea, sus discípulos, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces Jesús, cuando dijo en Mateo 16:6, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿qué les quiso decir a sus discípulos? Guárdense de la doctrina que estos dos grupos enseñan, porque es una doctrina falsa lo que ellos enseñan. Los fariseos fueron una secta judía surgida hacia el año 150 a.C., que promovía la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos, la fe en la providencia o el destino y el concepto de la resurrección de los muertos, y que enseñaba que, más allá de los mandamientos, la ley oral también fue transmitida por Moisés. El judaísmo rabínico temprano del siglo II después de Cristo sostenía su descendencia espiritual de los fariseos. Esta declaración se encuentra en la Enciclopedia de la Historia del Mundo.org. Interesante declaración. Los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección de los muertos. O sea, no creían en la resurrección de los muertos. Y bajo esta luz son tratados en el Nuevo Testamento debatiendo el asunto con Jesús, porque Jesús habló mucho de la resurrección de los muertos. También negaban la existencia de espíritus o de los ángeles. Por eso Jesús les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, otras palabras que Jesús añadió hablando de la levadura de los fariseos. ¿Qué dijo Jesús? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Interesantes palabras. Entonces, ¿qué más representaba la levadura de los fariseos? Representaba, en primer lugar, la falsa enseñanza y la falsa doctrina de los fariseos y también de los saduceos, pero ahora Jesús va un poquito más hondo. Jesús ahora le dice a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es también la hipocresía. La palabra hipocresía, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española.com, da esta definición: fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Falsedad, fingimiento, doblez, cinismo, fariseísmo, mire qué interesante, insinceridad. ¿Y qué es lo contrario a insinceridad o a una persona insincera? Es sincero o sincera. Entonces eso es hipocresía. Y Jesús le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pero eran hombres que se creían justos delante de los ojos de Dios. La levadura es también símbolo del pecado. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Corintios 5, 6 dice, no es buena vuestra jactancia, dice Pablo. La palabra jactancia quiere decir alabanza propia, o sea, alabarse uno mismo. Eso es lo que quiere decir jactancia, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes, para que entendamos mejor los textos. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito. Nada más, no se necesita echarle una libra de levadura para que leude toda la masa. Un poquito, o sea, un pequeño pecado, un pequeño defecto de carácter puede dañar
todo nuestro carácter completo y puede incapacitarnos para entrar un día al reino de los cielos. Versículo 7 de 1 Corintios 5. Limpiaos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Esas palabras yo las resalto porque son palabras claves. No podemos pasarlas por alto. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, cuando Jesús habló de la levadura, de que fue puesta en 3 medidas de harina, pues también se refería al poder del evangelio que actúa en la persona del que lo recibe. Pero aquí también estamos viendo que la levadura, de acuerdo a estos textos de 1 Corintios 5, 6 y 7, que también representa nuestra vieja, antigua o nuestra vieja naturaleza de pecado. Entonces, esa pequeña, poca levadura puede leudar toda la masa. Ese pequeño pecado, ese pequeño defecto de carácter que todavía nosotros poseemos y que no hemos querido entregárselo a Jesús para que la levadura del evangelio haga un cambio total en nuestras vidas, puede descalificarnos para el reino de los cielos. Por eso dice que nos limpiemos. Esa palabra es clave. ¿De qué tenemos que limpiarnos nosotros? Limpiémonos de la vieja levadura. ¿Por qué? Para que seamos nueva masa, sin levadura. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo? El que está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5, 17. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. O sea, todo esto hay que ponerlo en perspectiva. Esto es como un rompecabezas que tenemos que ir uniendo todas estas piecitas, versículo con versículo, un poquito aquí, un poquito allá. Tenemos que ir uniendo todos estos textos bíblicos porque recuerden, el que inspiró a Jesús, el que inspiró a los discípulos a escribir la Escritura, el que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, el que inspiró al apóstol Pablo, fue el mismo Espíritu Santo. No fue otra persona, fue el mismo Espíritu Santo. Entonces todo esto está relacionado. El apóstol Pablo dice que nos debemos de limpiar de nuestra vieja levadura, o sea, nuestra vida vieja de pecado. Que eso es lo que en estos textos de 1 Corintios 5, 6 y 7 representa la levadura, representa también el pecado. Tenemos que limpiarnos. Vamos a ver qué significa limpiarnos. De qué tú y yo tenemos que limpiarnos para que seamos una masa nueva, una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Qué dice el profeta Isaías? Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, lo mismo que decía Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, esos viejos caracteres que todavía no queremos entregárselos a Cristo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, o sea, el pecado de nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir iniquidad. De ahí viene la palabra una persona, un hombre, una mujer inicuo, que practica la iniquidad. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces, cuando Pablo dijo limpiaos de la vieja levadura, ¿a qué se estaba refiriendo? Que debemos de limpiarnos de nuestros pecados. O sea, estar dispuesto, en otras palabras, a abandonar el pecado en nuestras vidas, porque Dios no lo va a hacer por ti. La persona que tiene que estar dispuesta a abandonar su vida de pecado, a renunciar a sus defectos de carácter o a sus viejos defectos de carácter, esa persona eres tú y esa persona soy yo. El auditorio que Cristo tenía a su alrededor cuando narró la parábola de la levadura. Vamos a leerlo, por favor. Mateo capítulo 13, versículos 1 y 2. Mateo 13:1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. ¿Poca gente o mucha gente? Mucha gente. Y entrando él en la barca,
se sentó y toda la gente estaba en la playa. Qué tremendo auditorio tenía Jesús cuando narró esta parábola de la levadura. Elena G. White, basado en estos textos que acabamos de leer, en Mateo 13, versículos 1 y 2, ella escribió lo siguiente: muchos hombres educados y de influencia habían venido a oír al profeta de Galilea. Algunos de ellos miraban con curioso interés la multitud. O sea, no eran 2 o 3 personas que estaban allí presentes, había una multitud que se había congregado alrededor de Cristo mientras enseñaba a la orilla del mar. En esta gran multitud se hallaban representadas todas las clases de la sociedad. ¿Cuántas clases? Todas las clases de la sociedad. Allí estaban el pobre, el analfabeto, el andrajoso pordiosero, el ladrón que llevaba impreso en su rostro el sello de la culpa, el lisiado, el disoluto. La palabra disoluto quiere decir depravado. Imagínense qué clase de público tenía Jesús frente a él escuchando estas maravillosas parábolas. ¿Qué más sigue diciendo la declaración? El comerciante y el que no necesitaba trabajar, el encumbrado y el humilde, el rico y el pobre, estrechándose unos contra otros por encontrar un lugar donde estar y escuchar las palabras de Cristo. Al echar un vistazo a estos hombres cultos, o sea, estos hombres encumbrados y de conocimiento que también formaban parte de esa multitud, cuando ellos echaron un vistazo sobre la extraña asamblea, se preguntaron, mire la pregunta que se hacían: ¿se compone el reino de Dios de semejante elemento? Palabras de vida del Gran Maestro, hermoso libro, página 68, capítulo 7. En otras palabras, estos hombres encumbrados, estos hombres cultos, decían: ¿cómo es posible que el reino de los cielos se va a componer de semejante elemento? Por supuesto, el ladrón, el asesino, el estafador, el depravado, el disoluto, en fin, estas personas no entrarán al reino de los cielos si conservan todavía su vieja levadura. Pero estas personas tienen la esperanza de ser ¿qué? Transformadas por el poder de la levadura del evangelio obrando en sus corazones. Por eso es que Jesús no rechazaba a nadie. Jesús, a través del poder del evangelio, llegaba hasta los corazones de las personas. La semilla del evangelio era sembrada en esos corazones para que germinara y pudiera hacer un cambio completo, así como la levadura hace una transformación completa y leuda toda la masa, no alguna parte de la masa. O sea, ¿qué hace el evangelio en la persona del que lo recibe? Hace una completa hace una transformación de toda su vida. No importa si tú o yo hemos sido un disoluto, hemos sido un narcotraficante, un ladrón, un bandido, un adúltero, un fornicario, una persona que ha caído en lo más profundo del pecado, un borracho, un hombre que ha sido adicto a las drogas, una mujer que ha sido adicta a las drogas o al alcohol. Tú y yo tenemos esperanza, porque solamente la levadura del evangelio puede transformar tu vida y mi vida. Por eso tienes tiempo aún, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora. Si tú estás pasando, tal vez eres parte de esa multitud o te identificas con alguno de esos grupos que acabamos de mencionar en esta declaración, que estuvieron escuchando esta parábola de Jesús. Jesús es el único que puede transformar tu vida. Yo no puedo hacerlo, ni la iglesia donde yo asisto puede hacerlo. Solamente Cristo Jesús. Y para que Cristo haga esa transformación, así como la levadura transforma toda la masa, tienes que estar dispuesto o dispuesta, como decía Pablo, limpiémonos pues de la vieja levadura. Y como decía Isaías, limpiaos de vuestras iniquidades, de vuestros pecados, dejad de hacer lo malo. Por eso es que muchas personas no experimentan ese cambio
en sus vidas. Creen que solamente con ir a la iglesia van a cambiar. Creen que con bautizarse van a cambiar. El bautismo no cambia a nadie, hermanos y hermanas. El bautismo es solamente un testimonio de lo que Cristo previamente ha hecho en tu vida. Esa relación que tú desarrollaste en tu vida con Cristo, tú la sellas con el bautismo, que es un acto público de demostrar lo que Cristo ya ha hecho en tu vida previamente o anteriormente. La levadura del Evangelio en nuestros corazones. Mateo 13:33, volvamos a leer este texto que leímos al principio. El reino de los cielos, recuerden que cuando Jesús hablaba del reino de los cielos o el reino de Dios, estaba hablando del Evangelio. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y disculpen que haga tanto énfasis, pero estas palabras no las podemos dejar pasar por alto. Leemos o tendemos a leer la Biblia y pasamos tan rápido que no nos detenemos a darnos cuenta de que todo nuestro ser debe ser transformado para poder entrar un día al reino de los cielos. ¿Cuál es la condición de un corazón no convertido? Vamos primero a ir sentando una base, porque la levadura del Evangelio transforma completamente el corazón de la persona que la recibe. Pero ¿cuál es la condición de un corazón no convertido? Jesús lo dijo, lo enseñó. Leamos juntos Marcos 7, 20 al 23. Esto es una lista negra, esto le llamo yo la lista negra. Marcos 7, 20. Pero decía, o sea Jesús, que lo que del hombre sale, o sea del corazón del hombre, eso contamina al hombre. Versículo 21, porque de dentro del corazón, no está hablando del órgano que bombea la sangre, está hablando de la mente. Porque de dentro del corazón de los hombres, número 1, salen los malos pensamientos. Número 2, los adulterios. Número 3, las fornicaciones. Número 4, los homicidios. Versículo 22 de Marcos capítulo 7. Número 5, los robos. Número 6, las avaricias. Número 7, las maldades. Número 8, el engaño. Número 9, la lascivia. Número 10, la envidia. Número 11, la maledicencia. Y yo agrego ahí entre corchetes, maledicencia es chismorreo. Personas chismosos o chismosas. Número 12, la soberbia. Y número 13, la insensatez o necedad. Versículo 23, todas estas maldades o todas estas 13 maldades o pecados de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Recuerdan el texto de Isaías? Que decía, limpiémonos de toda iniquidad, o sea, de toda maldad. ¿De dónde salen todas estas 13 maldades o pecados o iniquidades? De dentro salen, de dentro de nuestros corazones, de dentro de nuestras mentes, y contaminan al hombre. Entonces, esta es la condición de un corazón que no ha recibido aún la levadura del Evangelio en su vida. No importa los años que lleve metido en la iglesia, 20, 30, 40, 50 o 60 años. Si todavía nosotros albergamos en nuestros corazones alguno de estos 13 iniquidades o 13 maldades, todavía esa levadura del Evangelio no ha hecho una transformación completa en nuestras vidas. Y tenemos que hacer algo para remediarlo lo más pronto posible. Homicidio. ¿Por qué yo pongo la palabra homicidio? ¿Por qué? Porque en el versículo 21 de Marcos 7, la maldad número 4 es los homicidios. Ahí usted lo ven en pantalla. Los homicidios. Yo sé que usted me va a decir, yo nunca he matado a nadie, jamás en mi vida, ni siquiera porto armas en mi casa. Bueno, vamos a ver qué significa la palabra homicidio.
de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española.com. Muerte causada a una persona por otra. Asesinato, crimen, muerte. ¿De qué otra manera puede una persona convertirse en homicida sin tener que usar un arma de fuego o un arma blanca, como un cuchillo, un machete, por así decirlo? ¿De qué otra manera tú y yo podemos convertirnos en homicidas? ¿Por qué? Porque decíamos en Marcos capítulo 7, versículo 21, que una de esas maldades que sale del hombre son los homicidios. El que comete homicidio es un homicida. Volvamos a la pregunta, ¿de qué otra manera puede una persona convertirse en homicida? Primera de Juan 3:15 responde a esa pregunta. Todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué, hermanos y hermanas? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si tú dices que amas a tu hermano o a tu hermana, no puedes hablar mal de esa persona. No puedes mancharle su reputación o su nombre. Entonces nos convertiríamos en ¿qué? En homicidas. Apocalipsis 21:8, hablando de los homicidas, ¿qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los que nunca creyeron que el evangelio tenía poder para cambiar sus vidas, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? ¿En el cielo? No, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, es muy importante, hermanos y hermanas, que podemos cometer un homicidio también guardando rencor, resentimiento, odio o falta de perdón hacia un hermano o a una hermana que tal vez nos ha lastimado en el pasado. ¿Cómo es el corazón por naturaleza que aún no ha sido transformado por la levadura del evangelio? Jeremías 5:23. ¿Cómo es ese corazón que todavía no ha recibido esa levadura del evangelio? No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Entonces el corazón no convertido es un corazón falso y ¿qué? Rebelde. Una persona rebelde quiere decir que no acepta las amonestaciones que vienen de parte de Dios a través de su palabra. Jeremías 17:9. ¿Qué más agrega el profeta? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces el corazón no convertido, el corazón que menciona allí Marcos capítulo 7, Jesús, que tiene esas 13 maldades, es un corazón engañoso y perverso. O sea, no ha sido transformado por el poder de la levadura del evangelio. Hechos 7:51. Esteban le dijo esto a los líderes del Sanedrín judaico, duras palabras, duros de cerviz, o sea, de mente, una mente dura, no quieren dejar que el Espíritu Santo entre a sus corazones, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, un corazón que no ha recibido la levadura del evangelio está resistiendo el Espíritu Santo. O sea, resistiendo los consejos de la palabra de Dios. No está dispuesto a abandonar esos pecados que todavía preserva, esos pecados que todavía está aferrado a ellos. No está dispuesto a abandonarlo. Es un corazón incircunciso, es duro y está resistiendo el llamado que le hace el Espíritu Santo a su corazón. ¿A través de quién? Puede ser a través de un mensaje que escuche en su iglesia, puede ser a través del mensaje de la palabra de Dios, o puede ser a través de un consejo de un hermano o de una hermana que se acerca a esta persona y le da un consejo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios.
pero esa persona cierra su corazón y es rebelde al llamado que el Espíritu de Dios le hace. El resistir al Espíritu Santo es empeñarse en seguir caminando en las obras de la carne. Leamos esta declaración, otra lista negra. Gálatas 5, dice el apóstol Pablo, versículo 16 y versículos del 19 hasta el 21. Gálatas 5, 16, Pablo dijo, digo pues andad. La palabra andar quiere decir caminar. Andad en el Espíritu. La palabra Espíritu está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y yo agrego ahí entre corchetes Juan 3, 3 y 5. ¿Por qué yo agrego Juan 3, 3 y 5? Usted se preguntará. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu, no podrá entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús, a través de su palabra, y aquí ahora el apóstol Pablo, en Gálatas 5, 16, nos dice, andad en el Espíritu. Sigamos leyendo, por favor. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos ahora a leer Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19, vamos a ver si ponemos los textos. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué debemos de andar en el Espíritu y no en la carne? Porque las obras de la carne son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Muchas de estas obras habló Jesús en Marcos capítulo 7 que leímos anteriormente. Versículo 20 de Gálatas 5. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Disensiones, o sea, oposición o desacuerdos. Herejías, apostasía quiere decir eso. Versículo 21, apostasía es el que se aparta de la verdad, apostatado de la verdad. Versículo 21, ¿qué más agrega? Envidias, ahí está la palabra homicidios también, lo mismo que mencionó Jesús. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, una persona que tenga estas características nunca ha sido transformada por la levadura del Evangelio en su vida. Todas estas obras de la carne, queridos hermanos y hermanas, nos estarán cerrando las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Por eso Pablo decía, limpiaos ¿de qué? De la vieja levadura, que representa el pecado. Y que dice que debemos de comenzar una nueva vida en Cristo Jesús y renovados en el Espíritu de Dios. Una nueva masa. Tenemos que recibir esa levadura nueva que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque estos textos que estamos viendo y leyendo juntos representa nuestra vieja vida de pecado. Y nosotros tenemos que ser liberados de esa vida antigua de pecado si queremos un día heredar el reino de los cielos. El corazón necesita ser transformado por la levadura del Evangelio, por el poder de la palabra del Creador, obrando en la vida del que la recibe. Salmo 51:10. Esto fue una de las cosas que David en su arrepentimiento le pidió a Jehová. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, limpiaos de vuestra vieja levadura. ¿No dijo eso el apóstol Pablo? Tenemos que limpiarnos de esas 13 maldades que habló Jesús. Tenemos que ser limpiados de todas estas maldades que habló el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, que es las obras de la carne. Por eso David le pedía a Dios que le diera un corazón limpio y renueva. La palabra renovar quiere decir volver a hacer algo nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es la gran necesidad, esta es la mayor necesidad de la iglesia que se está preparando un día para entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén en este tiempo del fin. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios en el que la recibe? O sea, el Evangelio, por supuesto. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué le pedía David a Jehová en el Salmo 51:10? Crea en mí
oh Dios, un corazón limpio. El único que puede hacer esa obra es Dios, el Creador. Nadie más puede hacer esa obra, no importa, independientemente del tiempo que tú lleves asistiendo a la iglesia a la cual tú asistes. Solo esa obra de creación la puede hacer Jehová en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque estamos viendo en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios, no el hombre. Dios los cielos y la tierra. Él es el creador. Es tu creador y mi creador. Salmos 33, versículos 6 y 9. ¿Qué dice el salmista David en el Salmo 33, 6? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, ¿hay poder en la palabra de Dios? ¿Sí o no, queridos hermanos y hermanas? Claro que sí. Esa misma palabra que creó los cielos y la tierra en el principio es el poder del evangelio hoy obrando en tu vida. Versículo 9 del Salmo 33. Porque Él dijo, o sea Jehová, y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Ese poder quiere Dios dártelo a ti y a mí hoy a través de la levadura del evangelio para que toda tu vida sea renovada, o sea, creada de nuevo. Efesios 2:10, Pablo dijo estas palabras: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas obras, no para seguir practicando las malas obras que practicábamos en el pasado, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo que hace el evangelio, querido hermano y hermana que me escucha. Esto fue lo que hizo el evangelio en la vida del apóstol Pablo. Pablo era un asesino, perseguidor de la iglesia, un injuriador, un hombre blasfemo. Fue transformado completamente por el poder del evangelio. Por eso Pablo en Efesios 2:10 nos está diciendo que ahora somos hechura suya. Ahora que hemos recibido la levadura del evangelio, hemos sido hechura, hemos sido hechos de nuevo, o sea, creados de nuevo en Cristo Jesús. ¿A través de qué? A través del poder del evangelio. Por eso Pablo en Romanos 1:16 decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Esa palabra poder en griego, dunamis, dinamita, de ahí viene esa palabra dinamita. Es dinamita porque tiene el poder para transformar tu vida y mi vida. Pablo decía con ese testimonio: Jesús me transformó mi vida. ¿Crees tú, querido hermano y hermana, que la palabra de Dios tiene poder hoy, ahora mismo, para transformar tu corazón y mi corazón? Para transformar tu viejo carácter y mi viejo carácter, representado por esa vieja levadura que hablaba el apóstol Pablo. Por supuesto que sí, tenemos que creerlo. Si no lo creemos, prácticamente estamos diciendo que Cristo no tiene el poder para transformar nuestras vidas. Juan capítulo 5, versículo 24, ¿qué dijo Jesús? El que oye mi palabra, esa palabra que Él pronunció en el principio y creó los cielos y la tierra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice que tendrá, tiene vida eterna. O sea que hoy mismo tú y yo podemos experimentar la vida de Cristo en nuestras vidas si estamos dispuestos a ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Y uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es limpiarnos de nuestra vieja levadura. Estar dispuesto a abandonar nuestra vida de pecado, nuestros malos rasgos de carácter. Y no vendrá condenación, dice la segunda parte del versículo 24 de Juan capítulo 5. Mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que antes de conocer la levadura del evangelio, tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso es que tenemos que darle gracias a Jesús todos los días por haber recibido esta maravillosa levadura del evangelio. Efesios 1:13, en Él, o sea en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, esa palabra que creó los cielos y la tierra en el principio, es hoy, querido hermano y hermana, el evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en Él, o sea en Cristo, creer en Jesús no como el Hijo de Dios solamente,
sino creer en Jesús, que Él tiene el poder para transformar mi carácter y tu carácter. Creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Fuimos sellados con qué? Con el Espíritu Santo, o sea que ya estamos caminando, como dijo Pablo en Gálatas 5, andad en el Espíritu, o sea, ya no estamos caminando en las obras de la carne. Hemos sido liberados de esa vieja, antigua vida de pecado, de transgresión, de iniquidad, de degradación. Primera de Pedro 1:25. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Mas la palabra, Pablo, Pedro y todos los discípulos experimentaron esto que tú y yo tenemos que experimentar. Si ellos fueron transformados, ¿por qué vamos a poner una excusa a nosotros hoy que nosotros nunca vamos a ser transformados? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué maravillosas palabras. Pablo y Pedro estaban parados en la misma plataforma. Enseñaron exactamente lo mismo. Ambos fueron transformados por el poder del Evangelio. Ese carácter que tenía Saulo de Tarso, ese carácter que tenía Pedro, que era el cortacabezas, no le importaba sacar una espada y volarle la cabeza al que fuera, fue transformado por el poder del Evangelio. Por eso parte de esas obras de la carne que hablaba Jesús y que hablaba el apóstol Pablo eran las iras, las contiendas. Ese carácter explosivo que es como un barril de pólvora en tu vida o en mi vida debe desaparecer completamente por el poder de la palabra de Dios en tu vida. El pueblo judío en los días de Cristo no permitió que la palabra del Evangelio hiciera una obra en sus corazones, lamentablemente. Juan 8:31, 37 y 43, noten lo que Jesús les dijo al pueblo judío, para resumir, porque el tiempo ya está avanzando y no podemos citar todos los textos bíblicos. Juan 8:31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, les dijo Jesús, y ya estamos viendo que esa palabra es el Evangelio, esa misma palabra que creó los cielos y la tierra en el principio. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ustedes van a ser un pueblo verdaderamente mi pueblo en esta tierra. Y yo los voy a reconocer como mi pueblo cuando yo venga por segunda vez. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Yo sé que ustedes son descendientes del patriarca Abraham, con el que yo hice un pacto en el principio. Les dijo Jesús en otras palabras. Pero procuráis que matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, ustedes son homicidas. Ustedes tienen un corazón no transformado por la levadura del Evangelio. Porque mi palabra, ustedes no la quieren dejar entrar en sus corazones. Ese es el llamado que Jesús nos hace hoy en esta hora, a través de este programa. No sigamos cerrando el corazón, nuestros corazones a Jesús. Como dice el versículo 43 de Juan capítulo 8. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, ustedes no quieren poner en práctica en su diario vivir y van a las sinagogas todos los sábados, guardan el sábado, son muy estrictos en la ley, pero sus corazones están contaminados por estas maldades que yo mencioné en Marcos capítulo 7. En otras palabras, eso es lo que le está diciendo Jesús. Ustedes no quieren deshacerse, no quieren limpiarse de esa vieja levadura. Juan 8, 51 y 52, Jesús sigue abundando. Juan 8, 51, Jesús le dice a ese auditorio de judíos: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hermosas palabras, queridos hermanos y hermanas. Versículo 52, los judíos, como no entendieron el lenguaje de Jesús, le respondieron. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tú tienes demonio. Tú estás endemoniado. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Pero ellos sus mentes estaban, ¿qué? Estaban bloqueadas por Satanás, estaban ciegos porque Satanás había cegado sus entendimientos para que no aceptaran la levadura del Evangelio. El que recibe, el que guarda la palabra de Dios, esa palabra de Dios hace un cambio en tu vida.
en cambio en mi vida. Somos transformados por el poder del Evangelio, de la levadura del Evangelio, a través del poder de la palabra. Ese poder que Dios usó en el principio para crear los cielos y la tierra. Dios dijo y existió. Esa misma palabra hoy representa el Evangelio. Y si nosotros somos transformados por el poder del Evangelio, vamos a dar un testimonio allá afuera de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y esa palabra, guardada en nuestros corazones, es vida eterna en el que la recibe. Pero los judíos no entendieron las palabras de Jesús, tristemente. Juan 12, 47 y 48. ¿Qué más abundó Jesús en cuanto a esto? Juan 12, 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, vamos a ponerlo en términos más modernos. Al que lleve oyendo mi palabra por 20, 30, 40, 50, 60 años metido en la iglesia, pero no la guarda, quiere decir que esa palabra no ha hecho un cambio en su carácter en 40, en 50, en 60 años que lleve metido en la iglesia, yo no le voy a juzgar. Yo vine a salvar al mundo, pero noten lo que dice el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, el recibirlas implica ponerlas en práctica, dejar que esa palabra haga un cambio en tu vida o en mi vida, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Seremos confrontados un día en el día del juicio y no le vamos a decir ese día a Jesús, Señor, perdóname, es que yo tenía un carácter impulsivo, pero es que yo obtuve ese carácter. Fue hereditario mi carácter. Es que mi mamá tomaba muchas pastillas para los nervios cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Por eso es que yo fui así, toda explosiva, toda una vida y con un genio exorbitante. No, hermanos y hermanas, eso no va a haber excusa en el día del juicio. La palabra que tiene el poder para cambiar ese mal genio en tu vida o en mi vida, ese genio explosivo, que somos como un barril de pólvora ambulantes, que nos llenamos de ira, decimos malas palabras, palabras vulgares y obscenas que entristecen al Espíritu Santo, guardamos rencores, envidia, siempre estamos disgustados con los hermanos en la iglesia. Jesús nos va a decir, esa palabra tenía el poder para cambiarte porque es poder para transformar cualquier persona que la recibe. No tendremos excusa en el día del juicio, queridos hermanos y hermanas. Los años que pasamos en la iglesia, metidos toda la vida y asistiendo a todos los cultos, no nos van a servir para nada si nuestras vidas no fueron transformadas. La levadura del Evangelio, la palabra de Dios, debe hacer una obra de transformación dentro de nosotros. Juan 14, 23 y 24. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, ¿con quién Dios va a hacer morada? Con aquel que está guardando su palabra, con aquel que esa palabra ha hecho un cambio en su vida, una transformación de carácter. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Hermanos y hermanas, esto es grave. Al rechazar nosotros el mensaje del Evangelio de transformación, esa levadura del Evangelio, estamos rechazando la palabra que viene directamente de Dios, del Padre. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, por supuesto, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será, ¿qué? Hecho. ¿Pedid cuánto? Todo lo que queréis. Y esto puede ser la causa de que muchas de nuestras oraciones no son contestadas, porque no estamos guardando la palabra, porque nuestros caracteres aún no han sido transformados. Y esto está impidiendo que nuestras oraciones sean contestadas por el Señor, porque dice ahí que si mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho.
todo lo que Jesús le pedía al Padre, el Padre se lo concedía. ¿Por qué? Porque Jesús caminó de acuerdo a la palabra de su Padre. Hebreos 1:3, hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué sustenta Dios todas las cosas? ¿Con qué sustenta Cristo todas las cosas? Con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, de esa vieja levadura, a través del poder de su palabra, a través del poder del Evangelio, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a ir terminando con esta declaración. Elena G. White escribió estas palabras. Prestemos mucha atención, por favor, a esta hermosa declaración. En la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. Por eso esa multitud mixta, habían ladrones, habían hombres disolutos, habían personas pecadoras, pero nadie está fuera del alcance de la obra del poder de la levadura del Evangelio. En todos los que se sometan, la palabra someterse quiere decir dejarse dominar al Espíritu Santo, ha de ser implantado un nuevo principio de vida, o sea, la nueva levadura. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. La levadura, algo completamente externo, debe ser colocada dentro de la harina antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Así, la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de gloria. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No dice por los años que llevemos en la iglesia. No, por el Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder, o sea, del poder del Espíritu Santo. Como la levadura, cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera, tal ocurre con la renovación. Ahí está la palabra renovación, hacer como de nuevo algo. La renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. Maravillosas palabras, hermanos. Solo la gracia de Cristo, a través del poder del Evangelio, puede renovar, puede transformar completamente tu corazón y mi corazón. Nuestra primera obra tiene que ver ¿con qué? Con el corazón. El profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. El mero conocimiento, decir que yo soy parte o soy miembro de la iglesia verdadera y que conozco toda la verdad, no es suficiente. Podemos poseer ese conocimiento. La nación judía lo poseía, pero el tenor de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. ¿Qué pasó con la nación judía? Tenían todo el conocimiento de la verdad, pero sus corazones no habían sido transformados. El corazón debe ser convertido y santificado. A menudo se levanta la pregunta, ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios, en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter, que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas? Por eso es que mucha gente se pregunta, pero si este es cristiano y mire cómo actúa, mire cómo habla, mire cómo se comporta. Se ve en ellos el mismo amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio y lenguaje precipitado que se notan en la vida de los mundanos. Existe el mismo orgullo sensible, la misma concesión a la inclinación natural, la misma perversidad de carácter, como si la verdad fuera completamente desconocida para ellos.
La razón es que no están convertidos. Esta es la única razón. No han escondido la levadura de la verdad en su corazón, o sea, la levadura del evangelio. No ha tenido la oportunidad para que haga su obra. Sus tendencias naturales y cultivadas a hacer lo malo no han sido sometidas a su poder transformador. No quieren abandonar esas tendencias y esos malos rasgos de carácter. No están dispuestos a abandonarlos. Por eso Dios nunca va a hacer un cambio en ese corazón. Sus vidas revelan la ausencia de la gracia de Cristo. Una falta de fe en su poder para transformar el carácter. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 69 y página 71, capítulo 7. Promesas de esperanza. Hay esperanza para ti y para mí hoy, querido hermano y hermana que me escuchas. ¿Qué palabras de esperanza nos ofrece Jesús a través de este estudio de hoy? Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, así como la mujer con esas 3 medidas de harina colocó dentro de la masa la levadura. Pondré dentro de ellos que un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne. O sea, el corazón de piedra representa nuestra vieja naturaleza o nuestros viejos rasgos de carácter. Y les daré un corazón de carne. Esa es una promesa maravillosa de esperanza para ti y para mí hoy. Esa obra, ¿quién la hace? ¿El pastor de la iglesia a la cual tú asistes? ¿O la iglesia que tú llevas 20, 30, 40 o 50 años? No. Esa obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo en tu vida. Mateo 5:8, Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús decía, de dentro del corazón salen estas 13 maldades. ¿Recuerdan que lo leímos? Pero la levadura del evangelio puede limpiar tu corazón y mi corazón hoy, si lo permitimos. Y cuando ese corazón sea limpiado, veremos un día el rostro de Jehová. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Apocalipsis 2:10 lo dice claramente, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, bienaventurados, o sea, bendecidos los que guardan sus mandamientos. La ley de Dios representa el carácter de Dios en nuestras vidas. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Solo los fieles, solo los obedientes, solo los que están vestidos de la justicia de Cristo, que es el carácter de Cristo en sus vidas, podrán entrar un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén, y allí estará el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo, dándole la bienvenida a todos esos redimidos. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe, querido hermano y hermana. Necesitamos hoy esta palabra. Por eso que Satanás se preocupa que tú y yo no estudiemos esta palabra, porque esta palabra tiene el poder para transformar nuestras vidas. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis 3:20, Jesús siempre termina haciéndonos este llamado a través de estos programas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si tú has oído la voz de Dios a través de su palabra en este estudio de hoy, y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús sigue tocando la puerta de tu corazón y mi corazón. Si lo dejamos entrar, transformará nuestras vidas, queridos hermanos y hermanas. Vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a pedirle al Señor que esa levadura del Evangelio haga un cambio completo en nuestras vidas. Como decía el apóstol Pablo, limpiaos de vuestra vieja levadura. ¿Y qué? ¿Qué más agregaba el apóstol Pablo? Para que seáis, ¿qué? Nueva masa. Necesitamos hoy más que nunca limpiarnos de esta vieja levadura para que comencemos una nueva vida en Cristo Jesús. Oremos, por favor.
Amante Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por la levadura del Evangelio, representado por esta mujer que colocó dentro de 3 medidas de harina. Y esta levadura convirtió o transformó, leudó completamente o toda la masa. Hoy más que nunca, Señor, este mensaje de hoy necesita llegar a nuestros corazones. Necesitamos ser transformados, Padre. Creemos que solo por ir a la iglesia cada sábado ya estamos salvos. Pero de nada sirve que todavía en nuestros corazones alberguemos estos 13 maldades que Jesús habló en Marcos capítulo 7. Ayúdanos a ser transformados por el poder de la levadura del Evangelio, Señor. Ayúdanos a no seguir caminando en las obras de la carne, como leímos en Gálatas capítulo 5. Ayúdanos a ser salvos, Señor, de todas nuestras maldades e iniquidades. Y transforma nuestros malos rasgos de carácter, Señor. Si no estamos dispuestos a someternos a la gracia del Evangelio, Jesús nunca podrá hacer esa obra en nosotros. El someternos significa estar dispuestos a abandonar o a renunciar a nuestros malos rasgos de carácter. Ayúdanos a entender este mensaje de hoy, Señor. Que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se lo pedimos y se le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida y para mi vida. Hoy más que nunca necesitamos la levadura del Evangelio en nuestros corazones. Pidámosle al Señor Jesús, como decía esta hermosa promesa del libro de Ezequiel, pidámosle al Señor Jesús un corazón nuevo, un corazón de carne y que quite este corazón de piedra, este corazón no transformado por la levadura del Evangelio, que sigue practicando todavía las obras de la carne. Pidámosle al Señor Jesús que podamos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo. Antes de despedirme, queridos hermanos y hermanas, quiero recordarles de que mañana sábado, a partir de las 11 de la mañana, o un poquito después de las 11, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica, estaremos saliendo en vivo nuevamente a través de nuestras 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Estaremos transmitiendo nuestro culto divino desde nuestra iglesia local. Ahí está la dirección en vuestras pantallas. Si usted está en la ciudad, vive en la ciudad de Tampa o cerca de la ciudad de Tampa o en el estado de la Florida y desearía visitarnos allí en esa dirección, tomen nota de ella, tómenle una captura con su teléfono para que así usted la tenga en sus registros. Ahí abrimos puertas todos los sábados en esa dirección, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Comenzamos siempre con un hermoso servicio de canto para la gloria de Dios, con una hermosa apertura, una meditación de la palabra de Dios, una hermosa lección de escuela sabática. Y a las 11, un poco después de las 11, ya estaremos saliendo de nuevo en vivo con la ayuda del Señor. Si usted tal vez no puede visitarnos y está lejos, pues visítenos a través de la Iglesia del Aire. Sea parte de nuestro culto, queridos hermanos. Apoye estos programas. Recuerde compartir este mensaje que usted ha escuchado en el día de hoy o estos mensajes para que este evangelio pueda seguir predicándose a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hacemos un llamado a nuestros hermanos de nuestra iglesia local a que lleguemos temprano todos los sábados para que así podamos escuchar palabra del Señor. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Tierno diciendo ven, oh
Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana